todo aquello que signifique avanzar en libertades y derechos va a contar con mi apoyo. Sea una propuesta de Morena, sea una propuesta de algún otro grupo. El tema central es cómo garantizamos, cómo tutelamos, cómo promovemos, cómo protegemos los derechos de quien vive en este país, de quien transita en este país y de las y los mexicanos en el extranjero. De manera que si hay iniciativas, propuestas que signifiquen avanzar en derechos y libertades, yo voy a acompañar. Ahí donde yo vea que hay amenazas, que hay retrocesos, que hay riesgos para libertades y derechos, ahí yo levantaré mi voz para oponerme. Si yo veo más que garantizar derechos, se quieren construir clientelas. Si yo quiero ver avances democráticos alcanzados en riesgo, no importa de quién venga, alzaré mi voz en contra. Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador por la Ciudad de México, sin grupo parlamentario y políticamente independiente, presenta su primer informe legislativo en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Como secretario de la Comisión de Derechos Humanos y también como secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Álvarez y Casa Longoria es un apoyo con voz, voto y energía política para todas las propuestas legislativas que significan el reconocimiento y ampliación de derechos. Y por eso es tan importante que se escuche la voz de los actores civiles, de los expertos. Nos parece muy importante que estén acá. Como representante de la iniciativa ciudadana Ahora, el senador de la República apuesta por un modelo de parlamentarismo incluyente y democrático, es decir, por hacer realidad instrumentos de participación ciudadana en el espacio público, promover la transparencia e impulsar el Congreso abierto. Parlamento Abierto Ciudadano, organizado por el colectivo Seguridad Sin Guerra y por otras organizaciones como Amnistía Internacional o el colectivo Armas Bajo Control. Acudirán expertos internacionales y nacionales para poder discutir las leyes que regularán a la Guardia Nacional. La labor legislativa en esta 64 legislatura inició desde la lucha para hacer valer el derecho al uso de la voz y de la tribuna. Me parece un precedente muy grave que la nueva legislatura empiece negando el derecho constitucional a un legislador de hacer uso de la palabra, señor presidente. Este régimen nos ha dejado una extraordinaria corrupción. El legado de Enrique Peña Nieto es corrupción, violencia y miseria. Deja la mitad de la población, 62 millones de personas, sin ingreso suficiente para lo básico, los negocios al amparo del poder público. En este primer informe legislativo, el senador Álvarez y Casa Longoria confrontó las expectativas ciudadanas que despertó el gobierno de Peña Nieto y exhibió su quiebre ético, la corrupción desbordada y la impunidad sistemática a las graves violaciones a los derechos humanos. El sexenio peñista tuvo cómplices de la corrupción indiscriminada y los abusos que llevaron, entre otras cosas, al más profundo hartazgo de la ciudadanía. Para la iniciativa Ahora, a la que yo represento en esta tribuna, quiero decirle, secretario, con la más absoluta claridad, que usted es una de las más acabadas expresiones de una cúpula gubernamental caracterizada por la corrupción, la desmesura, la indignidad dentro y fuera de México. Debo decirle que si hay un primer corresponsable del daño de esta administración, usted es esa persona, señor secretario. Le queda mucho a deber a México y a su gente. México, señor secretario, es un país rico, lleno de gente pobre. Dígame, señor secretario, ¿de qué le sirve a los pobres de México tener productos de todo el mundo si no los pueden comprar? Este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción. Ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este gobierno. En materia de derechos humanos se presentaron violaciones gravísimas. Citaré solo la tardía y luego artificiosa respuesta en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y múltiples casos más. Y por supuesto,
se suma todo un raudal de violaciones graves, de más de 37,000 personas desaparecidas, cientos de personas torturadas, también cientos de miles de personas desplazadas internamente que ni siquiera se reconoce, o por ejemplo, las más de 200,000 personas ejecutadas y su espejo en personas a identificar que llenan servicios forenses, tráilers o campos, fosas en cualquier lugar de la patria. La iniciativa ahora ha documentado de manera sistemática cómo se han utilizado los cuerpos carreteros en el Estado de México como un fondo sin fin de corrupción para financiar elecciones. Ese dinero apareció y con notario público se ha testificado que luego desapareció. Yo quisiera saber, secretario, qué hizo la Secretaría a su cargo, qué controles implementó para saber cómo se usó ese dinero. Como legislador independiente, abrió la tribuna del Senado de la República a los grupos de desplazados por violencia política o acción de la delincuencia organizada, cuyos derechos humanos fueron violados ante la complacencia gubernamental. Desde la sesión del Congreso General, dimos cuenta del cierre de la administración de Enrique Peña Nieto y el inicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México cambió en el 2018. Hoy la discusión es hacia dónde va ese cambio. Se advierte una alternancia autoritaria, lo que obliga a hacer una firme oposición ante algunas reformas legislativas y políticas públicas, implementadas por el presidente de la República y operadas por sus mayorías legislativas en el Senado y la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la profundización de la militarización del país a través de una Guardia Nacional con mando y operación de las Fuerzas Armadas. Una agenda migratoria apegada a los intereses de Estados Unidos y alejada de nuestros hermanos de América Latina. La subordinación de la política exterior al beneplácito del gobierno de Donald Trump. El ataque a los organismos constitucionales autónomos y el constante sometimiento del Poder Judicial, así como una Fiscalía General de la República con autonomía cuestionable que se replica en todos los estados. Mire, uno de los grandes problemas en la Procuración de Justicia es que hay un pacto de impunidad. Los gobiernos no se tocan unos a otros. Y yo escuché con mucha preocupación un fraseo que se acerca a la idea de ley de punto final, de no investigar. Como senador de la República, el trabajo de Emilio Álvarez y Casa Longoria, como secretario de la Comisión de Derechos Humanos, se ha enfocado en ser el medio para dar voz a las víctimas de las violencias y de la crisis de violaciones a los derechos humanos que prevalecen en México. En lo que corresponde a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, acompaña todos los trabajos para la formulación de una Ley General de Seguridad Vial, entre otras. Como senador independiente, representante de la Iniciativa Ciudadana, ahora, Emilio Álvarez y Casa Longoria pugna por ser una voz activa en la construcción de una verdadera, profunda y auténtica transición democrática, y trabaja para que en las decisiones propias y de otros actores prevalezca el interés público mediante la elaboración de actividades de atención y gestión ciudadana, así como actividades de difusión, promoción con colectivos de víctimas sobre derechos humanos e incidencia legislativa. El senador Emilio Álvarez y Casa Longoria presenta este informe legislativo con la plena convicción de que la rendición de cuentas es una tarea fundamental para la construcción de confianza en el combate a la corrupción y el desarrollo democrático del país. Desde el Senado de la República y en las calles con las víctimas y organizaciones por tus derechos y libertades.